En el amanecer grisáceo de aquel viernes fatídico, cuando el último aliento escapó de los labios del Nazareno, comenzó el misterio más profundo y silenciado de la historia humana. ¿Qué sucedió realmente durante esos 3 días que separaron la muerte de Jesús de su supuesta resurrección? Las Escrituras guardan un silencio ensordecedor sobre este periodo, como si los evangelistas hubieran conspirado para ocultar una verdad demasiado perturbadora para ser revelada. Pero es precisamente en ese silencio donde debemos buscar las respuestas más reveladoras. El cuerpo sin vida del rabí Galileo fue depositado en el sepulcro de José de Arimatea, un hombre rico cuyas motivaciones permanecen envueltas en sombras. ¿Era verdaderamente un discípulo secreto o formaba parte de una conspiración más amplia que se extendía hasta los pasillos del poder romano? La historia oficial nos dice que Pilatos accedió a entregar el cuerpo por compasión, pero ¿acaso el pragmático gobernador romano actuaba alguna vez movido por sentimientos tan nobles? La realidad es que cada decisión en aquel contexto político estaba calculada con precisión militar. Mientras el cuerpo yacía en la frialdad pétrea del sepulcro, los verdaderos arquitectos de lo que vendría después comenzaron su trabajo. Los discípulos, aterrorizados y dispersos, no eran los únicos que conocían las profecías sobre la resurrección al tercer día. Los líderes religiosos judíos también las conocían, y más importante aún, los estrategas romanos habían sido debidamente informados. ¿Por qué entonces no tomaron medidas más efectivas para prevenir lo que sabían que sus enemigos intentarían hacer? La respuesta yace en una comprensión más profunda de la política imperial romana. Roma no destruía las religiones locales por capricho. Las absorbía, las modificaba, las convertía en instrumentos de control. El cristianismo primitivo, con su mensaje de amor universal y obediencia a la autoridad divina, podía ser moldeado para servir a los intereses del imperio. Pero primero necesitaba el componente mágico, el elemento sobrenatural que lo distinguiera de las filosofías racionales que amenazaban el orden establecido. Durante esas 72 horas cruciales, mientras el mundo esperaba sin saber qué esperar, se gestó la transformación más audaz de la historia religiosa. No fue un milagro divino lo que ocurrió en ese sepulcro, sino algo mucho más terrenal y calculado. Los mismos hombres que habían orquestado la crucifixión ahora orquestarían la resurrección, pero no por las razones que los fieles han creído durante milenios. ¿Acaso es casualidad que los únicos testigos de la tumba vacía fueran mujeres, cuyo testimonio no tenía valor legal en la sociedad de la época? ¿Por qué los soldados romanos, famosos por su disciplina inquebrantable, no ofrecieron resistencia alguna cuando supuestamente fueron cegados por la luz divina? Estas preguntas incómodas nos conducen hacia una verdad más perturbadora. La resurrección fue un evento cuidadosamente escenificado, diseñado para cumplir múltiples propósitos políticos y religiosos. El Jesús que resucitó no era el mismo hombre que había muerto en la cruz. Los textos evangélicos son reveladores en su descripción de un ser que parecía diferente, que aparecía y desaparecía misteriosamente, que no siempre era reconocido por quienes lo habían conocido íntimamente. María Magdalena lo confundió con un jardinero. Los discípulos de Emaús caminaron con él durante horas sin reconocerlo. Tomás dudó hasta tocar las heridas. ¿Son estas las reacciones esperadas ante el regreso del Maestro amado? La verdad es que durante esos 3 días, mientras el mundo creía que Jesús yacía muerto, los verdaderos artífices del cristianismo trabajaron febrilmente para crear no solo una resurrección física, sino una transformación completa del mensaje original. El Jesús histórico, el revolucionario que había desafiado tanto a Roma como al establishment religioso judío, debía morir definitivamente. En su lugar surgiría el Cristo cósmico,
el Salvador universal, cuyo mensaje de salvación individual reemplazaría para siempre las peligrosas ideas de justicia social y liberación colectiva. Los 3 días en el sepulcro representan, en realidad, el período de metamorfosis más exitoso de la historia humana. No la transformación de un hombre mortal en un dios, sino la conversión de un movimiento de resistencia social en una religión de control imperial. Durante esas 72 horas cruciales, el cristianismo auténtico murió para siempre, y en su lugar nació la institución que dominaría Occidente durante 2 milenios. ¿Por qué los evangelios canónicos, escritos décadas después de los eventos, mantienen ese silencio tan conveniente sobre los detalles de la resurrección? Porque los autores sabían que cualquier descripción detallada revelaría las inconsistencias de la historia oficial. Es mucho más efectivo dejar que la imaginación humana llene los vacíos con maravillas sobrenaturales que arriesgarse a que la razón examine los hechos demasiado de cerca. Los verdaderos eventos de esos 3 días comenzaron antes de que el último suspiro escapara de los labios del crucificado. La conspiración se había estado gestando desde el momento en que quedó claro que el movimiento de Jesús no podría ser detenido por la fuerza bruta. Si no podían destruirlo, tendrían que cooptarlo, y para eso necesitaban convertir al líder rebelde en una figura trascendente, alejada de las preocupaciones mundanas que habían motivado su ministerio original. El primer paso fue asegurar el control del cuerpo. José de Arimatea no era simplemente un discípulo rico movido por la compasión. Era un agente estratégicamente posicionado para facilitar la siguiente fase del plan. Su riqueza y conexiones le permitían acceder tanto a Pilatos como a los líderes judíos, convirtiéndolo en el intermediario perfecto para una operación que requería la coordinación de múltiples facciones aparentemente opuestas. La piedra que sellaba el sepulcro no fue movida por ángeles, sino por hombres que sabían exactamente cuándo y cómo hacerlo para maximizar el impacto dramático de su ausencia. Los soldados romanos, que supuestamente montaban guardia, habían recibido órdenes específicas de sus superiores, órdenes que garantizaban su ausencia en el momento preciso en que el sepulcro sería vaciado. Pero, ¿qué pasó realmente con el cuerpo? Esta es quizás la pregunta más inquietante de todas, porque la respuesta nos lleva a territorios que desafían tanto las creencias religiosas como las explicaciones racionales convencionales. El cuerpo no desapareció por arte de magia, ni fue robado por discípulos desesperados. Fue trasladado bajo la protección de la misma autoridad que había ordenado la crucifixión, para ser utilizado en una operación de ingeniería social sin precedentes. Durante los 3 días, mientras los seguidores de Jesús se lamentaban y los líderes religiosos celebraban, un grupo selecto de iniciados trabajaba para crear no solo la ilusión de una resurrección, sino algo mucho más ambicioso: la fabricación de un nuevo tipo de divinidad, una que sirviera tanto a los intereses del imperio como a las necesidades espirituales de las masas. ¿Cómo lograrían hacer creíble la historia de un hombre que regresa de la muerte? La respuesta está en el genio psicológico de la operación. No presentarían a un Jesús exactamente igual al que había muerto, porque eso habría sido demasiado fácil de verificar o refutar. En su lugar, crearían apariciones cuidadosamente controladas, encuentros breves y ambiguos que dejaran espacio para la duda y la interpretación mística. El Jesús resucitado que aparecía a los discípulos no era el mismo hombre, sino una representación cuidadosamente construida, interpretada por actores entrenados o, en algunos casos, por personas que habían sido preparadas psicológicamente para creer que eran el propio Jesús. Las técnicas de sugestión y manipulación psicológica no son invenciones modernas. Los antiguos místicos y magos
Conocían perfectamente el poder de la sugestión para crear experiencias sobrenaturales convincentes. La elección de las mujeres como primeras testigos no fue accidental ni reflejo de algún protofeminismo divino. Fue una decisión estratégica brillante. Su testimonio no tenía peso legal, por lo que no podía ser interrogado formalmente por las autoridades, pero su fervor emocional garantizaba que la noticia se extendería rápidamente entre los seguidores. Era la combinación perfecta de difusión efectiva sin responsabilidad legal. Cuando finalmente los discípulos varones tuvieron sus encuentros con el resucitado, ya habían sido preparados psicológicamente por días de rumores, expectativas y desesperación emocional. En ese estado mental alterado, eran extremadamente susceptibles a ver y creer lo que necesitaban ver y creer. Los organizadores de la conspiración entendían perfectamente estos mecanismos psicológicos y los explotaron con maestría. Pero la verdadera genialidad de la operación no residía solo en crear la ilusión de la resurrección, sino en usar ese evento fabricado para transformar completamente el mensaje original de Jesús. El revolucionario social que había predicado la liberación de los oprimidos y el derrocamiento de las estructuras injustas se convirtió en un salvador espiritual que prometía recompensas en el más allá a cambio de obediencia en este mundo. Durante esos 3 días cruciales, mientras el mundo esperaba sin saber qué esperar, los arquitectos del nuevo cristianismo no solo estaban preparando una resurrección física imposible, sino diseñando una religión completamente nueva que conservaría la atracción emocional del mensaje original mientras eliminaba todos sus elementos subversivos. ¿Por qué habría de colaborar Roma en la creación de una nueva religión? Porque sus estrategas, más astutos, habían comprendido algo que escapaba a los líderes religiosos judíos. Era mucho más efectivo controlar las creencias de las masas desde dentro que intentar suprimirlas desde fuera. Una religión que prometiera salvación eterna a cambio de paciencia terrenal era exactamente lo que el imperio necesitaba para mantener el orden social. Los 3 días entre la muerte y la resurrección representan, por tanto, el período más crítico en la historia del control ideológico occidental. Durante esas 72 horas, un movimiento de liberación se transformó en un instrumento de dominación, y lo más extraordinario es que esta transformación se logró manteniendo la ilusión de continuidad con el mensaje original. El Jesús que resucitó hablaba de paz, pero era la paz del cementerio. Predicaba amor, pero era el amor que no cuestiona la injusticia. Prometía vida eterna, pero a cambio de la renuncia a la vida terrena. Era, en todos los sentidos, el opuesto perfecto del Jesús histórico, pero presentado de tal manera que los seguidores no solo no notaran la diferencia, sino que celebraran la transformación como una revelación divina. Los evangelios canónicos, escritos décadas después, bajo la supervisión directa o indirecta de las autoridades romanas, codificarían esta nueva versión de la historia, eliminando cuidadosamente cualquier rastro del verdadero carácter revolucionario del movimiento original. Los textos que preservaban el mensaje auténtico de Jesús serían sistemáticamente destruidos o declarados heréticos, asegurando que las generaciones futuras solo conocieran la versión domesticada y políticamente útil de su enseñanza. Así, durante esos 3 días míticos, no murió solo un hombre en la cruz, sino toda una posibilidad de transformación social auténtica. Y no resucitó un Salvador divino, sino la más sofisticada herramienta de control ideológico que el mundo había conocido hasta entonces. La verdadera crucifixión fue la del mensaje original de justicia y liberación. La verdadera resurrección fue la de una religión diseñada para perpetuar la opresión, mientras prometía liberación en un más allá inalcanzable. Cuando el domingo por la mañana
Las mujeres encontraron el sepulcro vacío, no estaban siendo testigos de un milagro divino, sino del éxito de la operación de ingeniería social más ambiciosa de la historia humana. La piedra había sido removida, pero no por ángeles, sino por hombres que entendían perfectamente el poder de los símbolos para moldear la realidad humana. El sepulcro vacío se convertiría en el símbolo perfecto de la nueva religión, un vacío que cada creyente podría llenar con sus propias esperanzas y miedos, un misterio que impidiera para siempre el examen racional de los hechos históricos, una ausencia que se volvería más poderosa que cualquier presencia física podría haber sido. La segunda parte de esta revelación nos lleva más profundamente hacia los mecanismos específicos por los cuales se ejecutó esta transformación monumental. Porque una cosa es comprender que la resurrección fue un evento fabricado, y otra muy diferente es desentrañar las complejidades de cómo se logró engañar no solo a una generación, sino a 2 milenios de seguidores devotos. La clave está en entender que los organizadores de esta operación no eran aficionados improvisando una solución desesperada, sino profesionales expertos en lo que hoy llamaríamos guerra psicológica y manipulación de masas. Roma no había conquistado medio mundo solo con legiones. Había perfeccionado el arte de controlar las mentes tanto como los cuerpos, de hacer que los pueblos sometidos no solo obedecieran, sino que desearan obedecer. Durante los 3 días del supuesto entierro, mientras los discípulos se escondían aterrorizados y los líderes judíos creían haber resuelto finalmente el problema de Jesús, un grupo muy diferente de personas estaba trabajando febrilmente. No eran sacerdotes ni filósofos, sino especialistas en lo que los romanos llamaban artes de persuasión, expertos en crear experiencias que parecían sobrenaturales, maestros en explotar las debilidades psicológicas humanas, artistas del engaño que podían hacer que las víctimas de sus manipulaciones se convirtieran en sus más fervientes defensores. ¿Quiénes eran estos arquitectos ocultos de la nueva religión? Algunos eran agentes romanos, especializados en operaciones encubiertas, hombres que habían aprendido en las provincias orientales del imperio los secretos de los cultos mistéricos y las religiones de salvación que tanto éxito tenían entre las masas urbanas. Otros eran colaboradores judíos, miembros de las clases altas que habían decidido que era más beneficioso adaptarse al nuevo orden que resistir a él. Y había también un tercer grupo, quizás el más importante, los propios seguidores de Jesús que habían sido secretamente cooptados y convertidos en agentes inconscientes de la transformación. La manipulación de estos últimos fue especialmente sofisticada. No se trataba de comprarlos con oro o amenazarlos con violencia, estrategias demasiado burdas para una operación tan delicada. En su lugar, fueron objeto de lo que podríamos llamar una reprogramación psicológica gradual, un proceso mediante el cual sus propias convicciones más profundas fueron utilizadas como herramientas para su propia transformación ideológica. ¿Cómo se logró esto? A través de la introducción cuidadosa de nuevas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, interpretaciones que parecían profundizar y espiritualizar el mensaje original, pero que en realidad lo vaciaban de todo contenido revolucionario. Los discípulos fueron llevados gradualmente a creer que habían malentendido las intenciones de su maestro, que su reino no era de este mundo, en un sentido mucho más literal de lo que habían imaginado. Durante esos 3 días cruciales, mientras esperaban en estado de shock emocional, los discípulos fueron sometidos a un bombardeo constante de estas nuevas interpretaciones. Agentes infiltrados entre ellos, presentándose como hermanos en la fe, comenzaron a sembrar las semillas de la nueva teología. ¿No había dicho Jesús que su reino no era de este mundo?
No había predicado sobre la importancia de obedecer a las autoridades establecidas. No había enseñado que los pobres siempre estarían con ellos. Cada una de estas reinterpretaciones tenía una base aparente en las palabras del Maestro, pero su contexto original había sido cuidadosamente omitido o distorsionado. El reino que no era de este mundo se había referido originalmente a un orden social diferente que debía establecerse en la tierra, pero ahora se interpretaba como una realidad puramente espiritual. La obediencia a las autoridades se había predicado en el contexto de una estrategia temporal para evitar una confrontación prematura, pero ahora se presentaba como un principio eterno. La presencia perpetua de los pobres se había mencionado para urgir la acción continua en su favor, pero ahora se usaba para justificar la resignación ante la injusticia. Los 3 días de muerte de Jesús fueron también los 3 días de muerte del cristianismo auténtico. Durante este periodo, cada elemento subversivo del mensaje original fue sistemáticamente identificado, reinterpretado y neutralizado. Los agentes de la transformación trabajaron con la precisión de cirujanos, extirpando todo lo que pudiera amenazar el orden establecido, mientras preservaban la apariencia externa de continuidad con las enseñanzas originales. Pero la operación requería algo más que manipulación psicológica. Necesitaba una demostración dramática que validara las nuevas interpretaciones y convenciera a los seguidores de que estaban siendo testigos de una revelación divina genuina. Aquí es donde entra en juego el aspecto más audaz del plan, la fabricación de la resurrección misma. ¿Cómo se puede hacer que personas inteligentes y sinceras crean que han visto a un hombre levantarse de los muertos? La respuesta está en una comprensión sofisticada de la psicología humana que los manipuladores antiguos dominaban tan bien como los modernos. No es necesario crear un milagro real. Basta con crear las condiciones en las que las personas interpretarán experiencias perfectamente naturales como milagrosas. El primer paso fue el control del entorno. Todos los encuentros con el Jesús resucitado ocurrieron en circunstancias cuidadosamente controladas. En jardines al amanecer, cuando la luz era tenue, en habitaciones con poca iluminación, en caminos desiertos durante viajes largos. Nunca en plena luz del día, ante multitudes, en lugares donde una identificación clara fuera posible. Esta no fue una coincidencia, sino una estrategia deliberada. El segundo elemento fue la preparación psicológica de los testigos. Para cuando tuvieron lugar los primeros avistamientos, los discípulos habían pasado 3 días en un estado de trauma emocional intenso, privación de sueño y bombardeo ideológico. En tales condiciones, la mente humana se vuelve extremadamente susceptible a alucinaciones, sugestiones y malinterpretaciones de estímulos sensoriales normales. Pero los organizadores no se contentaron con confiar solo en alucinaciones espontáneas. Utilizaron actores cuidadosamente entrenados, personas que conocían los gestos, la manera de hablar y los rasgos físicos generales de Jesús, pero que aparecían y desaparecían tan rápidamente que una identificación definitiva era imposible. En la penumbra del amanecer o en el crepúsculo, especialmente para ojos cargados de lágrimas y mentes alteradas por la expectativa, tales apariciones podían parecer completamente auténticas. ¿Por qué María Magdalena confundió inicialmente al resucitado con un jardinero? Porque probablemente era un jardinero, o alguien vestido como tal, que había sido entrenado para representar el papel en un momento específico y luego desvanecerse antes de que se pudiera realizar un examen más detallado. ¿Por qué los discípulos de Emaús no reconocieron a su compañero de viaje hasta el momento de partir? Porque el reconocimiento fue cuidadosamente orquestado para ocurrir en el momento preciso en que el actor podía hacer su salida dramática.
La genialidad de estas apariciones residía en su brevedad y ambigüedad calculadas. Duraban lo suficiente para crear una impresión poderosa, pero no tanto como para permitir un escrutinio que pudiera revelar el engaño. Y siempre terminaban con la desaparición misteriosa del aparecido, dejando a los testigos con una experiencia que parecía confirmar la naturaleza sobrenatural del encuentro. Pero incluso estas apariciones fabricadas no habrían sido suficientes por sí solas para establecer una nueva religión. El elemento crucial fue la interpretación que se dio a estas experiencias. Los mismos agentes que habían estado reinterpretando las enseñanzas originales de Jesús, ahora proporcionaban el marco teológico para entender la resurrección. No se trataba simplemente del regreso de un hombre a la vida, explicaron, sino de algo mucho más trascendente. La transformación del Maestro humano en el Cristo cósmico, el Salvador universal, cuya muerte había expiado los pecados del mundo y cuya resurrección abría las puertas de la vida eterna para todos los creyentes. Esta nueva interpretación no solo daba sentido a las extrañas características de las apariciones del resucitado, sino que las convertía en prueba de su divinidad. ¿Por qué parecía diferente? Porque había trascendido las limitaciones físicas humanas. ¿Por qué aparecía y desaparecía misteriosamente? Porque ahora existía en un plano superior de realidad. ¿Por qué sus apariciones eran tan breves? Porque su presencia plena sería demasiado gloriosa para que los mortales la soportaran. Cada aspecto problemático de las apariciones se convertía, bajo esta nueva interpretación, en evidencia de su autenticidad divina. Los 3 días entre la muerte y la resurrección se revelaron así como el período de gestación de una nueva mitología, cuidadosamente diseñada para reemplazar la incómoda realidad histórica con una narrativa más manejable políticamente. Durante este período, no solo se fabricaron las experiencias que comprobarían la resurrección, sino que se estableció todo el marco interpretativo que haría que esas experiencias parecieran no solo reales, sino divinamente significativas. Los discípulos originales no fueron simplemente engañados, fueron transformados en colaboradores inconscientes de su propio engaño. Sus experiencias genuinas de pérdida, esperanza y encuentros misteriosos fueron hábilmente canalizadas hacia una nueva comprensión de su Maestro y su mensaje que servía perfectamente a los intereses de quienes habían orquestado su muerte original. Cuando finalmente emergieron del sepulcro vacío y comenzaron a proclamar la resurrección, no estaban mintiendo deliberadamente. Creían sinceramente en lo que habían experimentado, pero esas experiencias habían sido tan cuidadosamente manipuladas y reinterpretadas que los convertían en los evangelistas más efectivos posibles de una versión del cristianismo que traicionaba todo por lo que su maestro había vivido y muerto realmente. La tercera y final parte de esta revelación nos lleva al corazón de las consecuencias de aquella transformación operada durante los 3 días míticos. Porque entender cómo se fabricó la resurrección es solo el primer paso. El verdadero impacto de esa operación se desplegó durante los siglos siguientes, transformando no solo la historia de Occidente, sino la conciencia misma de la humanidad. Durante esos 3 días cruciales, mientras el mundo creía que un revolucionario judío yacía muerto en una tumba, se estaba gestando el nacimiento de la institución que se convertiría en el poder dominante de la civilización occidental. Pero esta institución no emergió de la nada. Fue cuidadosamente diseñada para servir a intereses específicos y cumplir funciones muy precisas en el mantenimiento del orden imperial romano. ¿Cuál era la genialidad suprema de la nueva religión que se cristalizó durante esos días? Su capacidad para canalizar los impulsos revolucionarios más profundos del espíritu humano hacia objetivos que no amenazaban,
sino que reforzaban las estructuras de poder existentes. El cristianismo post-resurrección ofrecía a las masas todo lo que habían buscado en el mensaje original de Jesús: liberación, justicia, igualdad, vida abundante, pero trasladado a un reino celestial inalcanzable que solo podía obtenerse mediante la sumisión paciente a las injusticias terrenales. Era, en términos modernos, la redirección más exitosa de la historia. Tomar la energía revolucionaria genuina y dirigirla hacia canales que no solo eran políticamente inofensivos, sino que contribuían activamente a la estabilidad del sistema que había sido originalmente desafiado. Los oprimidos ya no buscarían la liberación en este mundo, sino que encontrarían consuelo en la promesa de recompensas eternas por su sufrimiento temporal. Los arquitectos de esta transformación comprendían algo que escapaba a los revolucionarios más sinceros: que los seres humanos necesitan esperanza más que justicia, promesas más que realizaciones, y que una esperanza diferida indefinidamente puede ser más poderosa para controlar el comportamiento que cualquier amenaza de castigo. El cristianismo fabricado durante esos 3 días ofrecía exactamente eso: una esperanza tan grande y tan lejana que justificaba cualquier sacrificio presente. Pero la operación tenía un aspecto aún más sofisticado. No solo neutralizaba la amenaza revolucionaria, la convertía en un instrumento de expansión imperial. Los nuevos cristianos no se contentarían con su propia salvación. Se sentirían compelidos a compartir las buenas nuevas con todos los pueblos de la tierra. Se convertirían en los misioneros más efectivos del orden romano, llevando a cada rincón del imperio y más allá una religión que predicaba la obediencia a las autoridades como voluntad divina. ¿Acaso es coincidencia que el cristianismo se extendiera siguiendo exactamente las rutas comerciales y militares romanas? Que sus primeros centros importantes coincidieran con los núcleos del poder imperial. Que sus primeros teólogos sistemáticos fueran hombres educados en la filosofía griega y el derecho romano, perfectamente equipados para traducir el mensaje original de liberación judía en términos aceptables para las élites imperiales. Durante los 3 días de la supuesta muerte de Jesús, no solo nació una nueva religión, sino un nuevo tipo de colonialismo: el colonialismo espiritual. Por primera vez en la historia, un poder imperial no se contentaría con controlar los cuerpos y los bienes de sus súbditos, sino que aspiraría a poseer sus almas, a definir para ellos no solo lo que podían hacer, sino lo que debían creer, esperar y valorar. Los efectos de esta transformación se volvieron visibles inmediatamente después de la supuesta resurrección. Los discípulos, que habían huido aterrorizados durante la crucifixión, emergieron súbitamente llenos de una confianza que no tenía nada que ver con la valentía revolucionaria, sino con la certeza de quienes saben que están sirviendo al poder real, aunque presenten esa servitud como obediencia divina. Pedro, que había negado conocer a Jesús para salvar su propia piel, se convirtió de la noche a la mañana en un predicador intrépido. Pero el mensaje que predicaba era sutilmente diferente del que había escuchado de labios de su maestro. Ya no hablaba de liberar a los cautivos o de proclamar el año del favor del Señor, ese tiempo de jubilé cuando las deudas serían canceladas y la tierra redistribuida. En su lugar, predicaba sobre la salvación del alma y la importancia de obedecer a las autoridades establecidas por Dios. Pablo de Tarso, que nunca había conocido al Jesús histórico, se convirtió en el verdadero arquitecto teológico del nuevo cristianismo. Sus cartas revelan con transparencia notable la transformación que se había operado. El Jesús revolucionario judío se había convertido en el Cristo cósmico griego, el liberador social en el salvador individual, el desafiante del imperio
en el garante de su estabilidad eterna. ¿Era Pablo simplemente un converso sincero que había malentendido el mensaje original? O más, probablemente, era un agente consciente de la transformación, un hombre cuya educación farisea y ciudadanía romana lo convertían en el candidato perfecto para supervisar la helenización y romanización del movimiento de Jesús. Sus propias palabras sugieren la segunda posibilidad. Su constante insistencia en que había recibido su evangelio directamente del Cristo resucitado, sin mediación de los discípulos originales, revela una agenda de independencia sospechosa respecto a quienes habían conocido realmente las enseñanzas auténticas. Durante los siglos que siguieron a aquellos 3 días transformadores, la nueva religión cumplió exactamente las funciones para las cuales había sido diseñada. Pacificó a las masas sin eliminar las causas de su opresión. Canalizó sus energías hacia objetivos espiritualmente satisfactorios, pero políticamente inofensivos. Creó una burocracia sacerdotal que medió entre los creyentes y lo divino, asegurando que la experiencia religiosa permaneciera bajo control institucional. Y, finalmente, se fusionó tan completamente con el poder imperial que llegó un momento en que era imposible distinguir entre los intereses de Roma y los de la Iglesia. La conversión de Constantino no fue un milagro de la gracia divina, sino el reconocimiento oficial de lo que había sido cierto desde aquellos 3 días fundacionales, que el cristianismo había sido diseñado desde el principio para servir al imperio. Constantino simplemente hizo explícito lo que había sido implícito durante 3 siglos. La cruz, símbolo original del sufrimiento del oprimido, se convirtió en la bandera del opresor. ¿Qué habría pasado si la conspiración de los 3 días hubiera fracasado? Si los seguidores originales de Jesús hubieran rechazado las reinterpretaciones teológicas y mantenido fidelidad al mensaje revolucionario auténtico, la historia occidental habría sido completamente diferente. Los movimientos de liberación no habrían tenido que luchar constantemente contra una religión que predicaba la resignación. Las injusticias sociales no habrían encontrado justificación teológica en la voluntad divina. El progreso humano no habría sido retardado por siglos de oscurantismo religioso, pero los arquitectos de aquellos 3 días habían calculado bien. Comprendían que los seres humanos, enfrentados con el sufrimiento y la muerte, prefieren las consolaciones místicas a las soluciones prácticas, las promesas de recompensas celestiales a la lucha por la justicia terrenal. Sabían que una religión que ofreciera salvación sin revolución tendría más atractivo duradero que un movimiento que exigiera la transformación real de las condiciones sociales. Los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús representan, por tanto, no solo el período de fabricación de un evento sobrenatural imposible, sino el momento de nacimiento de una forma enteramente nueva de dominación humana. El control a través de la esperanza diferida, la explotación mediante la promesa de recompensas futuras, la pacificación por medio de la sublimación espiritual de los impulsos revolucionarios. Cada domingo, durante 2000 años, millones de personas han celebrado la resurrección sin sospechar que están conmemorando su propia derrota espiritual e intelectual. Cada vez que un creyente acepta la injusticia presente en nombre de la justicia futura, cada vez que renuncia a la lucha por la transformación social confiando en la intervención divina, cada vez que busca la salvación individual en lugar de la liberación colectiva, está actualizando y perpetuando la victoria lograda durante aquellos 3 días cruciales. ¿Significa esto que toda experiencia religiosa auténtica fue corrompida para siempre por aquella operación ancestral? No necesariamente. Significa que la institución que emergió de esos 3 días ha funcionado durante milenios como una barrera entre los seres humanos y la experiencia espiritual genuina,
canalizando los impulsos más profundos del alma hacia formas que sirven al poder establecido en lugar de desafiarlo. La verdadera tragedia de los 3 días no es que se fabricara una resurrección imposible, sino que en el proceso se asesinara para siempre la posibilidad de una transformación social auténtica basada en los valores espirituales genuinos. El cristianismo se convirtió en la vacuna perfecta contra el cristianismo, lo suficientemente similar al mensaje original como para satisfacer las búsquedas espirituales sinceras, pero lo suficientemente diferente como para neutralizar todo su potencial transformador. Hoy, cuando la humanidad enfrenta desafíos que requieren precisamente el tipo de transformación radical que el Jesús histórico había predicado, la redistribución de la riqueza, el fin de la explotación, la construcción de comunidades basadas en la justicia y la compasión, todavía luchamos contra el legado de aquellos 3 días. Todavía nos enfrentamos a religiones que prometen salvación futura mientras justifican la opresión presente, que predican amor universal mientras bendicen las guerras, que proclaman la igualdad de todos ante Dios, mientras mantienen jerarquías terrestres rígidas. Pero quizás comprender la verdad sobre aquellos 3 días pueda ser el primer paso hacia la liberación de su legado. Quizás reconocer cómo se fabricó la resurrección pueda ayudarnos a resucitar el mensaje auténtico que fue enterrado junto con el Jesús histórico. Quizás la revelación del engaño ancestral pueda ser el comienzo de una nueva era de honestidad espiritual, donde los valores del reino sean finalmente implementados en la tierra en lugar de diferidos hacia un cielo inalcanzable. Los 3 días entre la muerte y la resurrección representan así tanto la consumación de la más grande traición espiritual de la historia, como el momento que contiene la semilla de la liberación futura. Porque una vez que comprendemos cómo se fabricó el engaño, también podemos comprender cómo deshacerlo. Una vez que vemos claramente las cadenas espirituales que nos atan, también podemos comenzar a romperlas. La tumba vacía no era una prueba de vida eterna, sino un símbolo de la vaciedad espiritual que resultó de reemplazar la sustancia revolucionaria auténtica con promesas místicas vacías. Pero esa misma tumba puede convertirse en el lugar desde donde comience una nueva resurrección, no de un Salvador fabricado, sino de los valores y visiones que murieron con él hace 2000 años. El misterio de los 3 días finalmente revelado no es el misterio de cómo un hombre regresó de la muerte, sino el misterio de cómo la muerte espiritual fue presentada como vida eterna, cómo la derrota fue disfrazada de victoria, cómo la traición fue santificada como salvación. Comprender este misterio es el primer paso hacia una verdadera resurrección. No de cuerpos individuales, sino de la conciencia colectiva de la humanidad, liberada finalmente de los engaños que la han mantenido en esclavitud espiritual durante 2 milenios. La fascinación morbosa que ejercía el cuerpo ausente se extendía como ondas concéntricas desde el sepulcro vacío hacia los rincones más oscuros del poder imperial. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban la piedra removida, ya estaba en marcha la segunda fase de una operación que transformaría para siempre la conciencia humana. Pero ¿quiénes eran realmente los arquitectos de esta metamorfosis espiritual sin precedentes? ¿Qué fuerzas invisibles habían convertido la muerte de un revolucionario judío en el nacimiento de la religión más poderosa de Occidente? La respuesta nos conduce hacia territorios que desafían tanto las creencias piadosas como las explicaciones académicas convencionales. Durante esas 72 horas críticas, mientras el mundo esperaba sin saber qué esperar,
Una red clandestina de iniciados trabajaba con precisión quirúrgica para realizar la cirugía más ambiciosa de la historia: extirpar el corazón revolucionario del cristianismo primitivo sin que los propios cristianos se dieran cuenta de la operación. No eran sacerdotes ni filósofos los que dirigían esta transformación, sino especialistas en algo que los antiguos conocían muy bien, pero que la historia oficial ha preferido olvidar: el arte de manufacturar lo sagrado. Roma no había conquistado medio mundo solo con legiones. Había perfeccionado técnicas de control mental que harían palidecer a los propagandistas modernos. Sabían que era mucho más efectivo hacer que los pueblos sometidos adoraran voluntariamente las cadenas de su esclavitud que mantenerlos bajo control por la fuerza bruta. ¿Acaso creemos que la transformación de un movimiento de liberación judía en una religión imperial de salvación individual fue un accidente histórico? ¿Que la perfecta adaptación del mensaje cristiano a las necesidades del poder romano fue una coincidencia providencial? La verdad es mucho más inquietante. Desde el momento mismo de la crucifixión, ya estaban en marcha los mecanismos para garantizar que la muerte del revolucionario se convirtiera en el nacimiento del colaborador perfecto. Los verdaderos ingenieros de la resurrección no eran discípulos desesperados buscando consuelo, sino profesionales del engaño sagrado que habían estudiado durante décadas las técnicas de los cultos mistéricos orientales. Sabían exactamente cómo crear experiencias que parecieran sobrenaturales, cómo explotar las debilidades psicológicas de personas en duelo, cómo convertir la desesperación en devoción y la confusión en certeza mística. El primer objetivo era tomar control de la narrativa antes de que se estableciera una versión alternativa de los eventos. Durante las primeras horas después de la crucifixión, mientras los discípulos se escondían aterrorizados, agentes especializados comenzaron a infiltrar los círculos de seguidores, presentándose como hermanos en la fe, pero portando interpretaciones cuidadosamente calibradas de lo que acababa de suceder. ¿No había profetizado el Maestro que resucitaría al tercer día? ¿No había hablado de que su muerte sería el sacrificio que abriría las puertas del reino celestial? ¿No había dicho que su sangre sería derramada para la remisión de los pecados del mundo? Cada una de estas reinterpretaciones tenía suficiente base en las palabras ambiguas del Jesús histórico como para parecer auténtica, pero su significado había sido completamente invertido. El reino que Jesús había predicado era terreno: la redistribución de la riqueza, la liberación de los cautivos, el jubileo que cancelaría las deudas y devolvería la tierra a los desposeídos. Pero los nuevos intérpretes lo espiritualizaron hasta convertirlo en una promesa de recompensas celestiales que no amenazaba ninguna estructura de poder terrenal. El sacrificio que Jesús había estado dispuesto a hacer era político: morir antes que comprometer su mensaje de justicia social. Pero fue reinterpretado como un sacrificio místico que expiaba pecados individuales en lugar de desafiar injusticias colectivas. Durante el segundo día de la supuesta muerte, la operación psicológica se intensificó. Los discípulos, mantenidos en un estado de privación de sueño y bombardeo emocional constante, fueron sometidos a lo que podríamos llamar una reprogramación sistemática de sus recuerdos y expectativas. No se trataba de borrar lo que habían vivido con Jesús, sino de proporcionarles un nuevo marco interpretativo que transformara esos recuerdos en algo completamente diferente. Habían visto a Jesús alimentar a multitudes. Ahora se les ayudaba a comprender que había estado prefigurando la Eucaristía, el banquete espiritual que nutriría las almas en lugar de los cuerpos. Lo habían escuchado denunciar a los ricos y poderosos. Ahora entendían que se había referido a la riqueza espiritual y la pobreza del alma.
Habían sido testigos de su furia contra los cambistas del templo. Ahora veían que había estado purificando el templo de sus corazones. Cada recuerdo auténtico de la radicalidad social de Jesús fue así reinterpretado hasta volverlo inofensivo políticamente. Los discípulos no estaban siendo engañados con mentiras descaradas, sino con medias verdades tan sofisticadas que parecían profundizar su comprensión del Maestro, mientras la vaciaban de todo contenido subversivo. Pero la verdadera genialidad de la operación no residía solo en la manipulación psicológica, sino en su comprensión de que los seres humanos necesitan experiencias dramáticas para validar sus creencias transformadas. No bastaba con reinterpretar el pasado. Había que crear un presente que confirmara las nuevas interpretaciones de forma tan espectacular que eliminara toda posibilidad de duda. Aquí es donde entra la fabricación misma de las apariciones del resucitado. Contrariamente a lo que los escépticos modernos suelen suponer, no se trataba de alucinaciones espontáneas o mentiras deliberadas de los discípulos. Era algo mucho más sofisticado. Una serie de encuentros cuidadosamente orquestados que utilizaban técnicas teatrales avanzadas para crear experiencias que parecían genuinamente sobrenaturales. Los organizadores habían estudiado meticulosamente los hábitos, gestos y características físicas de Jesús. Durante los 3 años de su ministerio, había estado bajo observación constante no solo de sus enemigos declarados, sino de agentes encubiertos que catalogaron cada detalle de su apariencia y comportamiento. Esta información fue utilizada para entrenar a actores especializados en representaciones breves, pero convincentes. ¿Por qué todas las apariciones del resucitado fueron tan breves y en condiciones de poca luz? ¿Por qué el Jesús resucitado parecía diferente, pero familiar al mismo tiempo? ¿Por qué aparecía y desaparecía de maneras tan misteriosas? Porque cada aparición fue coreografiada con precisión teatral para maximizar el impacto dramático, mientras minimizaba las oportunidades de escrutinio detallado. La primera aparición a María Magdalena fue particularmente brillante en su ejecución. El encuentro ocurrió en el jardín cerca del sepulcro, al amanecer, cuando la luz era tenue y las sombras largas. María, que había pasado toda la noche despierta en estado de duelo intenso, estaba en la condición psicológica perfecta para malinterpretar estímulos sensoriales ambiguos. El actor que representaba a Jesús estaba vestido como jardinero, proporcionando una explicación racional para su presencia en el lugar, pero entrenado para revelar gradualmente gestos y maneras de hablar familiares. El momento del reconocimiento fue cuidadosamente calculado. Solo cuando María estaba completamente convencida de que se trataba realmente de Jesús, el actor se alejó rápidamente, desapareciendo entre los árboles antes de que ella pudiera seguirlo o examinarlo más de cerca. La orden de «no me toques» no era una declaración teológica sobre la naturaleza del cuerpo resucitado, sino una precaución práctica para evitar el contacto físico que habría revelado inmediatamente el engaño. Los encuentros posteriores siguieron patrones similares. Los discípulos de Emaús caminaron durante horas con su misterioso compañero, pero solo en el momento de partir, cuando las condiciones eran perfectas para una salida dramática, ocurrió el reconocimiento. El encuentro en el cenáculo se realizó con puertas cerradas y en condiciones de luz controlada. Incluso la famosa duda de Tomás fue cuidadosamente orquestada. Se le permitió tocar las heridas fabricadas solo después de que había sido preparado psicológicamente durante días para esperar exactamente esa experiencia. Pero los organizadores comprendían que incluso las apariciones más convincentes no serían suficientes por sí solas. Necesitaban proporcionar un marco teológico que no solo explicara estas experiencias, sino que las convirtiera en la base de una nueva religión
que sirviera a sus propósitos políticos. Aquí es donde entra la figura de Pablo de Tarso, cuya conversión providencial en el camino a Damasco fue quizás el elemento más calculado de toda la operación. ¿Era Pablo simplemente un perseguidor sincero que experimentó una conversión auténtica? ¿O era un agente especialmente preparado para la fase siguiente de la transformación cristiana? Su trasfondo lo convertía en el candidato perfecto: educación farisea, que le proporcionaba credibilidad religiosa, ciudadanía romana que le daba acceso al poder imperial, y conocimiento profundo de la filosofía griega que le permitía traducir el mensaje judío original a categorías comprensibles para las audiencias gentiles. La revelación que Pablo recibió del Cristo resucitado era sospechosamente conveniente para los intereses romanos. El Jesús que se le apareció ya no era el revolucionario judío que había desafiado tanto a Roma como al establishment religioso local, sino un Salvador cósmico cuyo mensaje trascendía todas las divisiones nacionales y sociales. Era exactamente el tipo de figura religiosa que el imperio necesitaba, suficientemente atractiva espiritualmente para competir con los cultos mistéricos orientales, pero políticamente inofensiva e incluso útil para mantener el orden social. Las cartas paulinas revelan con claridad notable la transformación que se había operado. El Jesús, que había predicado la liberación de los cautivos, se convirtió en el Cristo que predicaba la obediencia a las autoridades establecidas por Dios. El maestro que había denunciado la acumulación de riqueza se transformó en el Salvador que enseñaba contentamiento con la propia condición social. El profeta que había anunciado el año del favor del Señor, ese tiempo de cancelación de deudas y redistribución de tierras, se convirtió en el Redentor que prometía tesoros celestiales a cambio de paciencia terrenal. ¿Cómo logró Pablo esta transformación tan radical manteniendo la apariencia de continuidad con el mensaje original? A través de una técnica que podríamos llamar espiritualización selectiva. Cada elemento subversivo del mensaje de Jesús fue reinterpretado como una metáfora espiritual, mientras que los elementos que podían servir para mantener el orden social fueron presentados como mandamientos literales eternos. Los pobres ya no eran los económicamente desposeídos que merecían justicia, sino los pobres de espíritu que serían recompensados en el cielo. Los cautivos ya no eran las víctimas de la opresión política, sino las almas aprisionadas por el pecado que necesitaban salvación individual. El reino ya no era una transformación social que debía establecerse en la tierra, sino una realidad espiritual accesible solo a través de la fe personal en el Cristo resucitado. Esta reinterpretación no fue accidental ni gradual. Fue sistemática y deliberada, ejecutada por alguien que comprendía perfectamente tanto las implicaciones políticas del mensaje original como las necesidades del poder imperial. Pablo no malentendió a Jesús. Lo reconstruyó cuidadosamente para servir a propósitos completamente opuestos a los que habían motivado el ministerio original. Durante las décadas que siguieron a los 3 días transformadores, la nueva versión paulina del cristianismo se extendió con una rapidez que habría sido imposible si hubiera mantenido el carácter subversivo original. Se extendió siguiendo exactamente las rutas comerciales y militares romanas, encontrando apoyo entre las clases medias urbanas que tenían más que perder que ganar con una revolución social genuina. Los cristianos paulinos no desafiaban la esclavitud, la espiritualizaban hablando de la libertad en Cristo. No cuestionaban la riqueza extrema, la reinterpretaban como mayordomía divina. No amenazaban las estructuras políticas, las sacralizaban como ordenadas por Dios.
Era la religión perfecta para un imperio, suficientemente atractiva espiritualmente para satisfacer las búsquedas más profundas del alma humana, pero políticamente diseñada para reforzar exactamente el sistema que el Jesús histórico había venido a desafiar. ¿Qué pasó con los seguidores que habían conocido personalmente a Jesús y que resistieron esta transformación de su mensaje? La historia oficial guarda un silencio revelador sobre su destino. Algunos fueron gradualmente marginados dentro del movimiento cristiano emergente. Otros fueron declarados herejes cuando se negaron a aceptar las nuevas interpretaciones paulinas. Los más persistentes simplemente desaparecieron de los registros históricos, junto con los textos que preservaban versiones más auténticas de las enseñanzas originales. Para el siglo II, la operación estaba completamente consolidada. El cristianismo que emergió de los concilios y se codificó en los credos oficiales no tenía prácticamente nada en común con el movimiento que había inspirado el Jesús histórico, excepto el nombre y algunos símbolos vaciados de su significado original. La cruz, que había sido el instrumento de tortura usado por Roma contra los rebeldes, se convirtió en el símbolo de una religión que predicaba la sumisión a Roma como voluntad divina. Los 3 días entre la muerte y la resurrección se revelaron así como el periodo de gestación no solo de una nueva religión, sino de una nueva forma de dominación humana. Por primera vez en la historia, un poder imperial no se contentaría con controlar los cuerpos de sus súbditos, sino que aspiraría a poseer sus almas, a definir para ellos no solo lo que podían hacer, sino lo que debían creer, esperar y valorar más profundamente. La resurrección fabricada durante esos días no devolvió la vida a un hombre muerto, sino que dio nacimiento a la forma más sofisticada de control social que el mundo había conocido. Una religión que prometía liberación mientras reforzaba la opresión, que predicaba igualdad mientras santificaba la jerarquía, que anunciaba justicia mientras posponía indefinidamente su realización. ¿Acaso los millones de creyentes sinceros que durante 2 milenios han encontrado consuelo, esperanza y significado en esta religión han sido simplemente víctimas de un engaño ancestral? La respuesta es más compleja y más trágica. Han sido víctimas de la perversión más cruel. Se les ha ofrecido una versión domesticada y espiritualizada de exactamente lo que más necesitaban, impidiendo así que buscaran la versión auténtica que podría haber transformado realmente sus condiciones de vida. El cristianismo post-resurrección funcionó como la vacuna perfecta contra el cristianismo auténtico, suficientemente similar al original como para satisfacer las búsquedas espirituales genuinas, pero lo bastante diferente como para neutralizar todo su potencial revolucionario. Los creyentes recibieron suficiente inspiración espiritual como para no buscar alternativas, pero no la suficiente transformación social como para amenazar el orden establecido. Durante esos 3 días míticos, no solo murió un hombre en la cruz y resucitó como Dios, murió también la posibilidad de una espiritualidad que fuera genuinamente liberadora, y resucitó en su lugar una religiosidad que sería eternamente consoladora, pero nunca verdaderamente transformadora. Los arquitectos de aquellos días habían logrado algo que ningún tirano había conseguido antes: hacer que los oprimidos no solo aceptaran su opresión, sino que la veneraran como parte del plan divino para su salvación eterna. La consumación final de aquella operación iniciada durante los 3 días transformadores no se completó en las décadas inmediatamente posteriores a la supuesta resurrección, sino que se desplegó durante los siglos siguientes como una sinfonía de dominación espiritual, cuya música todavía resuena en los oídos de la humanidad contemporánea.
¿Cuáles fueron las consecuencias últimas de aquella metamorfosis operada mientras el mundo creía que un revolucionario judío yacía muerto en una tumba prestada? ¿Cómo logró la religión fabricada durante esos días convertirse no solo en el poder dominante de Occidente, sino en la fuerza que moldearía la conciencia misma de la civilización durante 2 milenios? La respuesta a estas preguntas nos conduce hacia el reconocimiento de que los arquitectos de aquellos 3 días no habían diseñado simplemente una nueva religión, sino algo mucho más ambicioso. Un sistema completo de control mental que funcionaría a través de las generaciones, perpetuándose a sí mismo y perfeccionándose constantemente hasta convertirse en la matriz ideológica dentro de la cual el pensamiento occidental se desarrollaría durante siglos. El genio supremo de la operación residía en su capacidad para canalizar los impulsos más nobles del espíritu humano hacia objetivos que no solo eran políticamente inofensivos, sino que contribuían activamente a mantener las estructuras de poder que el mensaje original había venido a desafiar. Los creyentes sinceros no se convertían en colaboradores conscientes del sistema de dominación, sino en sus defensores más apasionados, convencidos de que estaban sirviendo a la causa de la liberación, mientras reforzaban las cadenas de su propia esclavitud. ¿Cómo fue posible que una transformación tan radical del mensaje original pasara desapercibida para aquellos que habían conocido personalmente a Jesús? La respuesta está en la sofisticación psicológica de los métodos empleados. Los discípulos originales no fueron simplemente engañados con mentiras burdas, sino sometidos a un proceso gradual de reinterpretación de sus propias experiencias que los llevó a creer sinceramente que estaban profundizando en el significado del mensaje de su maestro, cuando en realidad lo estaban traicionando. Este proceso de autoengaño dirigido fue quizás el aspecto más cruel de toda la operación. Los seguidores más devotos de Jesús se convirtieron en los instrumentos más efectivos para la destrucción de su legado, y lo hicieron con la convicción absoluta de que estaban cumpliendo fielmente su voluntad. Cuando finalmente emergieron para proclamar la resurrección y difundir el nuevo evangelio, no estaban mintiendo deliberadamente. Habían sido tan completamente reprogramados que creían sinceramente en la versión transformada de la historia que habían sido inducidos a construir. Los efectos de esta reprogramación se volvieron evidentes inmediatamente después de los supuestos eventos de resurrección. Los mismos hombres que habían huido aterrorizados durante la crucifixión emergieron súbitamente llenos de una confianza que no tenía nada que ver con la valentía revolucionaria que habían aprendido de Jesús, sino con la certeza de quienes saben inconscientemente que están sirviendo al poder real, aunque experimenten esa servitud como obediencia divina. Pedro, que había negado conocer a Jesús para salvar su propia vida, se convirtió overnight en un predicador intrépido. Pero el mensaje que proclamaba había sido sutilmente alterado en formas que lo hacían perfectamente compatible con los intereses imperiales. Ya no hablaba de liberar a los cautivos en el sentido literal y político que Jesús había dado a esas palabras, sino de una liberación espiritual que no amenazaba ninguna estructura de poder terrenal. Ya no anunciaba el año del favor del Señor, ese tiempo de jubileo, cuando las deudas serían canceladas y la tierra redistribuida, sino un reino celestial accesible solo a través de la fe individual. La transformación de Santiago, el hermano de Jesús, fue aún más reveladora. Como miembro de la familia, había conocido íntimamente tanto el carácter como las convicciones de Jesús. Su conversión a la nueva interpretación del mensaje fue particularmente crucial,
para dar legitimidad a la versión transformada, porque su testimonio tenía un peso especial entre los seguidores que habían conocido personalmente al Maestro. Pero ¿qué tipo de experiencia de resurrección podría haber sido tan poderosa como para convencer al propio hermano de Jesús de que el revolucionario social que había conocido toda su vida era en realidad el Salvador cósmico de la nueva teología? La respuesta solo puede encontrarse en técnicas de manipulación psicológica tan sofisticadas que lograron alterar no solo las creencias conscientes de Santiago, sino su percepción misma de los recuerdos familiares más íntimos. Durante las décadas que siguieron a los 3 días transformadores, la nueva religión se extendió con una rapidez que habría sido absolutamente imposible si hubiera mantenido el carácter genuinamente subversivo del mensaje original. Esta velocidad de expansión no fue el resultado de la superior atracción espiritual del cristianismo, como pretende la historia oficial, sino de su perfecta adaptación a las necesidades del sistema imperial que lo patrocinaba secretamente. El cristianismo paulino se extendía siguiendo exactamente las rutas comerciales y militares romanas, encontrando apoyo entusiasta entre las clases medias urbanas que tenían más que perder que ganar con una revolución social auténtica. Era la religión ideal para comerciantes prósperos, funcionarios imperiales y propietarios de esclavos que buscaban justificación espiritual para su participación en un sistema económico basado en la explotación. ¿Acaso es casualidad que los primeros centros importantes del cristianismo coincidieran exactamente con los núcleos del poder romano, que sus primeros teólogos sistemáticos fueran hombres educados en la filosofía griega y el derecho romano, perfectamente equipados para traducir cualquier residuo del mensaje judío original a términos no solo aceptables para las élites imperiales, sino útiles para sus propósitos de control social? Los padres de la Iglesia no fueron simplemente pensadores religiosos sinceros que desarrollaron las implicaciones teológicas del mensaje de Jesús. Fueron ingenieros ideológicos que completaron conscientemente la transformación iniciada durante los 3 días míticos, refinando y sistematizando una doctrina que había sido diseñada desde el principio para servir al poder imperial mientras mantenía la apariencia de fidelidad al mensaje original. Agustín de Hipona, quizás el más influyente de todos los teólogos cristianos, llevó esta transformación a su conclusión lógica. Su doctrina del pecado original no solo espiritualizaba completamente la comprensión de la opresión humana, sino que la convertía en una condición inherente e ineludible que solo podía ser mitigada a través de la mediación de las instituciones eclesiásticas. Los seres humanos ya no eran víctimas de sistemas injustos que podían y debían ser transformados, sino pecadores congénitos que merecían su sufrimiento y solo podían esperar alivio a través de la gracia divina administrada por la Iglesia. Esta teología era perfecta para los propósitos imperiales, porque eliminaba definitivamente cualquier impulso hacia la transformación social. Si el sufrimiento humano era resultado del pecado original más que de la injusticia social, entonces la solución no estaba en cambiar las estructuras de poder, sino en someterse humildemente a ellas mientras se buscaba la salvación individual a través de los sacramentos eclesiásticos. La conversión de Constantino no fue, como pretende la narrativa oficial, el milagroso triunfo de la fe cristiana sobre el paganismo imperial. Fue el reconocimiento oficial de lo que había sido cierto desde los 3 días fundacionales, que el cristianismo había sido diseñado desde el principio para servir al imperio, no para desafiarlo. Constantino simplemente hizo explícito lo que había sido implícito durante 3 siglos. El edicto de Milán no otorgó libertad religiosa al cristianismo,
Legalizó oficialmente una religión que ya había sido secretamente patrocinada y promovida por el poder imperial durante generaciones. La cruz no conquistó el águila romana. Se fusionó con ella hasta que se volvió imposible distinguir entre los intereses del imperio y los de la Iglesia. Esta fusión se consumó definitivamente durante los concilios ecuménicos, donde las doctrinas cristianas fueron formuladas no por comunidades de creyentes buscando sinceramente la verdad espiritual, sino por obispos que funcionaban efectivamente como funcionarios imperiales, bajo la supervisión directa de emperadores que comprendían perfectamente las implicaciones políticas de cada decisión teológica. El credo de Nicea no fue una declaración de fe auténtica, sino un documento político diseñado para establecer una ortodoxia que sirviera a los intereses del Estado. Cada frase había sido cuidadosamente calibrada para eliminar interpretaciones del cristianismo que pudieran amenazar el orden social establecido. El resultado fue una religión que proclamaba la divinidad de Cristo de tal manera que su humanidad revolucionaria quedaba completamente eclipsada por su divinidad políticamente inofensiva. ¿Qué pasó con las versiones del cristianismo que habían mantenido mayor fidelidad al mensaje original de justicia social y transformación política? Fueron sistemáticamente declaradas heréticas y perseguidas con una violencia que superó incluso las persecuciones paganas anteriores. Los ebionitas, que habían preservado la comprensión de Jesús como un profeta humano de la liberación social, fueron exterminados. Los gnósticos, que habían mantenido vivo el impulso hacia la experiencia espiritual directa, sin mediación institucional, fueron destruidos junto con sus textos. La biblioteca de textos cristianos que fueron considerados demasiado peligrosos para ser preservados habría llenado edificios enteros. Contenían versiones de las enseñanzas de Jesús que habrían hecho imposible la transformación del cristianismo en una religión de Estado. Su destrucción sistemática fue tan completa que durante siglos los eruditos ni siquiera sospecharon su existencia, hasta que descubrimientos arqueológicos accidentales como los manuscritos de Nag Hammadi revelaron fragmentos de lo que había sido eliminado. Pero incluso estos fragmentos supervivientes revelan solo una pequeña parte de lo que fue destruido. La mayor parte de la literatura cristiana auténtica desapareció para siempre, junto con las comunidades que la habían preservado y las formas de vida cristiana que habría inspirado. Para el siglo IV, la operación iniciada durante los 3 días míticos estaba tan completamente consolidada que la mayoría de los cristianos no tenían ni idea de que su religión había tenido alguna vez un carácter diferente. Los efectos de esta transformación se extendieron mucho más allá de la esfera religiosa. El cristianismo institucionalizado se convirtió en la matriz ideológica dentro de la cual se desarrollaría todo el pensamiento occidental posterior. Sus categorías conceptuales, sus presupuestos sobre la naturaleza humana, su comprensión de la autoridad y la obediencia, su división artificial entre lo espiritual y lo material, moldearon la conciencia europea durante más de 1000 años. La Edad Media no fue simplemente un período de dominio eclesiástico, sino la era en la que las consecuencias lógicas de los 3 días transformadores se desplegaron completamente. La sociedad feudal, con su jerarquía rígida y su ideología de obediencia divina, era la realización perfecta de los principios que habían sido implantados en el cristianismo durante aquellos días cruciales. Los siervos aceptaban su condición, no solo por miedo a la violencia señorial, sino porque creían, sinceramente, que Dios había ordenado su sufrimiento como parte de un plan cósmico de salvación. ¿Cómo fue posible que esta ideología de la opresión santificada mantuviera su poder durante tantos siglos? Porque proporcionaba exactamente lo que los sistemas de dominación más sofisticados han aprendido a ofrecer:
suficiente esperanza espiritual como para hacer soportable la desesperación material, suficiente promesa de justicia futura como para desactivar la demanda de justicia presente, suficiente dignidad teórica como para compensar la humillación práctica. El cristianismo institucional funcionó como el opio perfecto. No solo adormecía el dolor de la opresión, sino que hacía que los oprimidos experimentaran su adormecimiento como una experiencia espiritual elevada. Los pobres no solo aceptaban su pobreza, la celebraban como una bendición que los acercaba a Dios. Los humildes no solo soportaban su humillación, la veneraban como una imitación de Cristo. Los explotados no solo toleraban su explotación, la interpretaban como una participación en el sufrimiento redentor. Incluso cuando comenzaron a emerger movimientos de reforma dentro del cristianismo, fueron canalizados cuidadosamente hacia direcciones que no amenazaran las estructuras fundamentales de poder. La reforma protestante, que aparentemente desafiaba la autoridad eclesiástica, en realidad reforzó los principios más profundos del sistema al individualizar completamente la experiencia religiosa y eliminar incluso los vestigios de solidaridad comunitaria que habían sobrevivido en el catolicismo medieval. Lutero no liberó al cristianismo del control institucional. Lo fragmentó en miles de denominaciones que competían entre sí, pero que compartían los mismos presupuestos básicos sobre la obediencia a la autoridad secular como voluntad divina. Su doctrina de la justificación por la fe eliminó definitivamente cualquier conexión entre la experiencia religiosa y la transformación social, haciendo que la salvación dependiera exclusivamente de actitudes interiores que no amenazaban ningún poder exterior. Los efectos de esta fragmentación controlada se extendieron hasta el mundo moderno. El cristianismo contemporáneo, dividido en denominaciones aparentemente incompatibles, que van desde el fundamentalismo más conservador hasta la teología de la liberación más radical, mantiene una unidad subyacente en su incapacidad para desarrollar alternativas auténticas al sistema de dominación que lo creó originalmente. Incluso las formas más progresistas del cristianismo moderno, que han redescubierto parcialmente el mensaje social de Jesús, permanecen limitadas por las categorías conceptuales y los presupuestos teológicos que se establecieron durante los 3 días transformadores. Pueden criticar aspectos específicos de la injusticia social, pero no pueden cuestionar fundamentalmente un sistema que su propia religión ha santificado durante milenios. ¿Qué habría sido diferente en la historia occidental si la conspiración de los 3 días hubiera fracasado? Si los seguidores originales de Jesús hubieran resistido la reinterpretación de su mensaje y mantenido fidelidad al impulso revolucionario auténtico. La pregunta no es meramente especulativa, porque las alternativas históricas que fueron eliminadas durante aquellos días continúan siendo alternativas potenciales para el presente. Un cristianismo que hubiera mantenido su carácter original de movimiento de liberación social habría transformado completamente el desarrollo de la civilización occidental. No habría proporcionado justificación ideológica para el feudalismo, la esclavitud, el colonialismo o el capitalismo. No habría retardado el desarrollo de la ciencia con doctrinas oscurantistas. No habría perpetuado la subordinación de las mujeres con teologías patriarcales. No habría justificado la destrucción del medio ambiente con teologías que separaban artificial between lo espiritual y lo material. En lugar de una historia de 2 milenios de opresión santificada, interrumpida por movimientos de liberación que tenían que luchar constantemente contra la religión dominante, habríamos podido tener una historia en la que los impulsos más profundos de la espiritualidad humana hubieran estado aliados consistentemente con las luchas por la justicia social.
Los movimientos de resistencia no habrían tenido que superar la oposición religiosa. Habrían sido expresiones naturales de una espiritualidad auténticamente liberadora. La ciencia no habría tenido que desarrollarse en oposición a la religión, sino como una expresión de la búsqueda espiritual de la verdad. El arte no habría estado constreñido por la censura eclesiástica, sino liberado para explorar todas las dimensiones de la experiencia humana. La sexualidad no habría sido demonizada como pecaminosa, sino celebrada como una expresión sagrada de la conexión humana. La naturaleza no habría sido vista como algo caído que debía ser dominado, sino como la creación sagrada que debía ser reverenciada y protegida. Pero quizás la diferencia más fundamental habría estado en la conciencia misma de los seres humanos occidentales. Durante 2 milenios han sido condicionados por una religión que los enseñó a buscar la salvación individual mientras aceptaban la condenación colectiva, a esperar recompensas celestiales mientras toleraban injusticias terrenales, a valorar la humildad que encubre la cobardía mientras desvalorizaban la valentía que desafía la opresión. ¿Cómo habría sido diferente una humanidad que hubiera sido condicionada durante 2 milenios por una religión auténticamente liberadora? Una que hubiera enseñado que lo sagrado se manifiesta en la lucha por la justicia, que la experiencia espiritual más profunda se encuentra en la solidaridad con los oprimidos, que la salvación no es individual, sino colectiva, que el reino de Dios debe establecerse en la tierra y no esperarse en el cielo. Tales seres humanos no habrían tolerado la esclavitud durante siglos, esperando que Dios liberara eventualmente a los esclavos. No habrían aceptado la subordinación de las mujeres, confiando en que serían iguales en el más allá. No habrían permitido la devastación del medio ambiente, creyendo que la verdadera vida estaba en un reino espiritual separado del mundo material. Habrían desarrollado formas de organización social basadas en la cooperación en lugar de la competencia, en la solidaridad en lugar del individualismo, en la sostenibilidad en lugar de la explotación. Habrían creado instituciones educativas diseñadas para desarrollar todas las capacidades humanas, en lugar de formar trabajadores obedientes. Habrían establecido sistemas económicos orientados hacia el bienestar colectivo, en lugar del enriquecimiento de élites. Pero esta historia alternativa no se realizó porque durante 3 días críticos, mientras el mundo esperaba sin saber qué esperar, se consumó la traición espiritual más sofisticada de la historia humana. Los impulsos más nobles del corazón humano fueron capturados, domesticados y redirigidos hacia objetivos que perpetuaban exactamente las condiciones que habían motivado la búsqueda espiritual original. ¿Significa esto que toda la experiencia espiritual cristiana de 2 milenios ha sido simplemente una ilusión manipulada? No exactamente. Significa que ha sido una experiencia auténtica de lo divino, filtrada a través de estructuras interpretativas diseñadas para neutralizar sus implicaciones transformadoras. Los místicos cristianos han tenido encuentros genuinos con lo sagrado, pero esos encuentros han sido interpretados de maneras que los aislaban de cualquier aplicación social práctica. Los santos cristianos han experimentado realmente amor divino, pero ese amor ha sido canalizado hacia formas de caridad individual que no amenazaban las estructuras sistemáticas de la injusticia. Los mártires cristianos han dado sus vidas por convicciones auténticas, pero esas convicciones habían sido formuladas de maneras que hacían que su sacrificio reforzara en lugar de desafiar el sistema que los mataba. La tragedia más profunda de los 3 días transformadores no es que se fabricara una resurrección imposible, sino que, en el proceso, se asesinara para siempre la posibilidad de una espiritualidad que fuera genuinamente revolucionaria. El cristianismo se convirtió en la vacuna perfecta contra sí mismo.
lo suficientemente similar al impulso espiritual auténtico como para satisfacer las búsquedas más profundas del alma humana, pero lo suficientemente diferente como para garantizar que esas búsquedas nunca condujeran a una transformación real de las condiciones que hacían necesaria la búsqueda espiritual. Hoy, cuando la humanidad enfrenta crisis que requieren exactamente el tipo de transformación radical que el Jesús histórico había predicado, la redistribución masiva de la riqueza, el fin de la explotación sistemática de los vulnerables, la construcción de comunidades basadas en la cooperación y la sostenibilidad, todavía luchamos contra el legado de aquellos 3 días transformadores. Todavía nos enfrentamos a religiones que prometen salvación futura mientras justifican opresión presente, que predican amor universal mientras bendicen guerras particulares, que proclaman la igualdad de todos ante Dios mientras mantienen jerarquías terrestres rígidas. Todavía vivimos en una civilización moldeada por presupuestos que se establecieron cuando la muerte de un revolucionario fue transformada en el nacimiento de una religión imperial. Pero quizás comprender la verdad sobre aquellos 3 días puede ser el primer paso hacia la liberación de su legado. Quizás reconocer cómo se fabricó la resurrección puede ayudarnos a resucitar el mensaje auténtico que fue enterrado junto con el Jesús histórico. Quizás la revelación del engaño ancestral puede ser el comienzo de una nueva era de honestidad espiritual. Los 3 días entre la muerte y la resurrección representan tanto la consumación de la más grande traición espiritual de la historia como el momento que contiene la semilla de la liberación futura. Porque una vez que comprendemos cómo se fabricó el engaño, también podemos comprender cómo deshacerlo. Una vez que vemos claramente las cadenas espirituales que nos atan, también podemos comenzar a romperlas. La tumba vacía no era una prueba de vida eterna, sino un símbolo de la vaciedad espiritual que resultó de reemplazar la sustancia revolucionaria auténtica con promesas místicas vacías. Pero esa misma tumba puede convertirse en el lugar desde donde comience una nueva resurrección. No de un Salvador fabricado, sino de los valores y visiones que murieron con él hace 2000 años y que el mundo necesita más desesperadamente que nunca.